Portugal, un país que parece sacado de un sueño. Entre España y el Atlántico, cada rincón cuenta una historia, ciudades llenas de vida, paisajes que quitan el aliento, viñedos que se extienden como un tapiz y playas que parecen infinitas. Hoy vamos a recorrer juntos sus secretos, desde sus colinas históricas hasta sus costas soleadas, descubriendo curiosidades, consejos y experiencias únicas que no encontrarás en una guía turística. Portugal es pequeño en tamaño, pero enorme en diversidad. Desde el norte montañoso hasta el sur soleado del Algarve, cada región tiene su propia magia. En el norte, los valles fértiles del Duero producen vinos que compiten con los mejores del mundo, y los bosques de roble y castaños crean paisajes perfectos para hacer senderismo. En el sur, el Algarve combina playas de arena dorada con acantilados espectaculares y pueblos pesqueros tradicionales. Para los viajeros con poco tiempo, es impresionante pensar que puedes recorrer el país de norte a sur en apenas 6 horas y media. Además, Portugal tiene dos joyas insulares que parecen sacadas de otro planeta. Madeira, con su apodo de Jardín Flotante del Atlántico, y las Azores, famosas por volcanes, lagos de cráter y avistamiento de ballenas. Si eres amante de la naturaleza y la fotografía, ambos destinos son un sueño. La historia de Portugal es rica y profunda. Fundado en 1139, es uno de los países más antiguos de Europa. Su bandera, adoptada en 1911, no solo es hermosa, sino que cuenta la historia de su independencia y exploraciones. Portugal no es solo historia antigua, es el país que envió a Vasco da Gama a la India, descubrió Brasil y ayudó a mapear el mundo durante la era de los descubrimientos. Pero también debemos recordar que su imperio tuvo un lado oscuro, participando en el comercio de esclavos africanos durante siglos. La historia completa de Portugal es, como la vida misma, una mezcla de logros y desafíos. Lisboa es una ciudad que se siente viva en cada calle. Fundada por los fenicios, mezcla lo antiguo y lo moderno como pocas ciudades. Alfama, con sus callejuelas empedradas y miradores que regalan vistas del Tajo, es un barrio que te transporta al pasado. La Torre de Belén y el Castillo de San Jorge son postales históricas que no puedes perderte. Y si quieres experimentar la ciudad como un local, súbete a un tranvía amarillo o usa los elevadores históricos, como el de Santa Justa. Mi consejo personal, visita Lisboa al atardecer. La luz dorada sobre el río Tajo transforma la ciudad en un lugar casi mágico para caminar y descubrir rincones escondidos. Oporto, la segunda ciudad más grande de Portugal, es un laberinto romántico de calles estrechas, iglesias históricas y plazas que invitan a sentarte y observar la vida pasar. Pero si algo define a Oporto es el vino de Oporto, envejecido en bodegas a la orilla del río Duero. Un tip: cruza el puente de Don Luis I al atardecer, desde Vila Nova de Gaia, y tendrás una de las vistas más icónicas de Portugal. Mientras disfrutas de una copa de vino local, puedes sentir cómo la historia y la cultura se mezclan en cada sorbo. El Valle del Duero no solo produce vinos excelentes, sus paisajes en terrazas son patrimonio de la humanidad. Senderismo, observación de fauna y pueblos históricos como Peso da Régua o Pinhao hacen que esta región sea perfecta para combinar cultura, gastronomía y naturaleza. El corazón de Portugal está lleno de historias. Ciudades como Coimbra, cuna de una de las universidades más antiguas de Europa, o Monsanto,
la llamada aldea más portuguesa, muestran cómo la arquitectura se mezcla con la geografía de manera única. Si eres amante de las rutas históricas, seguir la ruta del Románico o el Camino de Santiago te conecta con monumentos, monasterios y fortalezas medievales. Personalmente, recomienda alquilar un coche para poder detenerte donde quieras y capturar esos paisajes que parecen sacados de un cuadro. La comida portuguesa es otro motivo para enamorarse del país. Desde el bacalao, que puede prepararse de 365 formas distintas, hasta las sardinas asadas en verano y los famosos pasteles de nata de Belén, cada plato es un reflejo de la historia y la influencia de diferentes culturas. Y si te gusta el picante, no puedes perderte el pollo piripiri, introducido desde África. Mi consejo: prueba los platos en mercados locales o tascas pequeñas, ahí encontrarás los sabores más auténticos. El Algarve es perfecto para quienes buscan sol, mar y comodidad para explorar. Lagos, en el centro de la región, se ha convertido en un punto logístico ideal. Desde aquí puedes descubrir calas escondidas, pueblos tradicionales y hasta cruzar la frontera hacia España. Sevilla o Córdoba están a apenas 2 horas en coche, lo que convierte a Lagos en una base ideal para combinar playa y aventura cultural. Además de su costa y pueblos pesqueros, la región tiene fortalezas medievales, ciudades históricas como Tavira y parques naturales como la Ría Formosa. Alquilar un coche en Lagos y recorrer la región es, en mi opinión, la mejor manera de descubrir el Algarve y sus secretos menos turísticos. Portugal no es solo turismo y cultura, su economía también es diversa. La industria del corcho, el calzado, el vino y el textil siguen siendo fuertes. Pero lo más interesante es que cerca del 70% de la energía de Portugal proviene de fuentes renovables. Parques solares y eólicos, como el de Moura, son ejemplo de innovación. Para mí, esto convierte a Portugal en un líder mundial en sostenibilidad. Portugal combina historia, cultura, naturaleza y modernidad de forma impresionante. Cada ciudad, cada playa y cada viñedo tiene algo que contar. Desde Lisboa hasta las Azores, este país tiene maravillas para todos los gustos. Si este contenido te está gustando, apóyanos con un like. Este video es 100% original, no ha sido copiado ni reeditado de otros creadores. Tu apoyo nos ayuda a seguir ofreciendo contenido original y gratuito en YouTube.
¿Y tú? ¿Cuál de estas regiones te gustaría visitar primero? Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete si aún no lo has hecho y dale like al video si te ha gustado este recorrido. Nos vemos en la próxima aventura alrededor del mundo.